El siguiente programa es un análisis, según la versión española, de las causas de la derrota de la guerra hispano-cubana norteamericana en el año 1898. Para ello, analizaremos extractos del discurso del parlamentario Práxedes Mateo Sagasta, primer ministro de España, 1897 al 1899. El señor presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta, toma la palabra. Señores diputados, una de las razones por la que no puedo excusarme de tomar parte en este debate consiste en el requerimiento que me ha hecho el excelentísimo señor Nicolás Salmerón Alonso de una explicación que yo no le puedo negar. El señor Salmerón, con todas esas profecías, pregunta: ¿cómo es que no previeron la guerra? Y le respondo: es que usted, excelentísimo señor, la pudo prever. Van a ver los señores diputados lo que decía el señor Salmerón en un discurso que pronunció hace 3 años. Resulta que su excelencia creía que había bastante en España con 70,000 hombres, porque jamás pudo pensar en que habría un conflicto internacional. Es más, de los 70,000 hombres, quería usted que estuvieran dispuestos para ir a Cuba y a las Filipinas 20,000 voluntarios por si fueran necesarios. Un número de 70,000 para todas las necesidades interiores y exteriores del país, porque usted, su excelencia, estaba muy lejos de prever un conflicto internacional, un conflicto que parecía imposible hace 3 años. ¿Ve usted cómo ha sido más imprevisor que el gobierno, que los mismos conservadores y que todo el mundo? Por tanto, no tiene usted autoridad ninguna para atacar a nadie, porque usted llegó al colmo de la imprevisión. Señores, el Partido Liberal, al ver que la vida de la nación estaba pendiente del pavoroso problema de Cuba, al observar que el heroísmo de nuestros soldados y la pericia de sus caudillos se estrellaba contra la acechanza, contra la emboscada, contra la perfidia de un enemigo invisible que rehuía a todo combate, esterilizando la victoria de nuestras tropas y haciendo interminable la campaña, creyó que al programa del Partido Conservador de la guerra por la guerra debía oponerse el programa de ayudar con la acción política y con la acción económica al triunfo de nuestro ejército sobre los rebeldes. Si en Cuba se hubiera tratado con un enemigo poderoso, organizado, que hubiera tenido conciencia de su fuerza y de su deber, que hubiera buscado el combate, o por lo menos que no lo hubiera rehuido, entonces su vencimiento o rendición hubiese sido fácil, o por lo menos una empresa perfectamente realizable para nuestro valiente ejército. Pero con un enemigo invisible que desaparece en las asperezas y en las espesuras, en la manigua, con un enemigo cuyas principales armas son la astucia y la perfidia, favorecido además por un terreno imposible y por un clima mortífero para el ejército español, la victoria sería una tarea larga y difícil. Tarea además desproporcionada y que solo podría ser posible debido a los resultados y al esfuerzo, a la perseverancia, al sacrificio y al heroísmo de nuestro ejército. Por eso es que el Partido Liberal quiso siempre que a la acción militar la acompañaran la acción política y la acción diplomática. La acción política para satisfacer las aspiraciones de una gran parte de los cubanos, para restar elementos a la masa de los rebeldes menos intransigentes, para desalentar a los más intransigentes y para quitar a las naciones extranjeras el apoyo a esta causa y a los Estados Unidos el pretexto de simpatía y de auxilio a los insurgentes. La acción diplomática para, sobre la base anterior, procurar el apoyo moral a España de las naciones extranjeras e incluso el apoyo moral
de la República Norteamericana que hiciese desaparecer todo el ánimo de los rebeldes y las esperanzas que podían abrigar de que con un conflicto internacional podía terminar la soberanía de España en Cuba, puesto que ellos jamás, y lo sabían muy bien, podían conseguir semejantes resultados por sí solos. Pero sin olvidar nunca que la acción militar había de completar la eficacia de las otras dos acciones con la seguridad de que no había de quedar impune quien no se sometiera a la legalidad. Pues bien, señores diputados, estas tres fuerzas dirigidas en el mismo sentido y al mismo fin encaminadas y empleadas por el gobierno, unas con una gran sinceridad y otras con una gran energía, produjeron muy pronto los resultados que se habían de esperar. Producto de esta política, comenzaron a dejar de pelear y a presentarse cabecillas insurrectos. El lenguaje de la prensa extranjera y muy particularmente el de los periódicos oficiosos de todas las cancillerías de Europa varió por completo en lo que respecta a la relación con la conducta de España hacia Cuba. Nuestras columnas empezaron ya a tener guías voluntarios que las pusieran en más frecuente contacto con el enemigo, y los jefes de estas columnas contaban ya con confidentes ciertos y seguros que brindaban información sobre el enemigo. La disolución y la muerte de aquella maldita insurrección parecían cada vez más cercanas. Pero estas corrientes hacia la paz fueron interrumpidas por el gobierno de Washington al enviar la escuadra norteamericana a las proximidades de las costas de Santiago de Cuba. Desde aquel momento todo varió. Las presentaciones cesaron. Los emigrados que se disponían a volver a Cuba detuvieron su viaje. La misma Junta Revolucionaria de Nueva York, descompuesta y desalentada, empezó a tomar nuevos bríos, y todo el mundo creyó que debía esperar el resultado de aquella manifestación naval norteamericana. Y también, desde entonces, las demandas de los Estados Unidos hacia España fueron más intolerantes y más imposibles. A pesar de esto, señores diputados, el gobierno hizo esfuerzos inauditos para evitar la guerra. Pero llegó un momento en que el gobierno norteamericano puso al gobierno español enfrente de este terrible dilema: o la guerra o el deshonor, o la guerra con todas sus desgracias o el deshonor con todas sus vergüenzas. ¿Qué había de hacer el gobierno español? ¿Qué hubiera hecho cualquier otro gobierno? El gobierno, compuesto de españoles honorables, no podía dudar respecto de lo que tenía que hacer y de los términos del dilema. El gobierno español aceptó la guerra. Pero ¿es responsable el gobierno español de la guerra? No habrá nadie que con fundamento pueda decir semejante cosa. Una nación poderosa nos atropelló, y nos atropelló arrojándonos al rostro delante del mundo civilizado la afrenta de una acusación que no podemos de ninguna manera consentir. No es, pues, el gobierno español responsable de la guerra. El gobierno de Estados Unidos, en la política que con España ha seguido, no solo quería arrebatarnos a Cuba, sino que quería arrebatárnosla por mano de Máximo Gómez y Calixto García. Sí que querían arrebatarnos a Cuba por el cansancio, por el agotamiento de los recursos, por la debilidad y el aniquilamiento de nuestras fuerzas. De ahí su política de querer por todos los medios prolongar la insurrección, avivar el fuego, alentar a los rebeldes con la esperanza de un conflicto, porque sabían que, aún ganando la victoria, nuestras tropas perdíamos en la campaña, porque cada día que pasaban morían numerosos soldados, sobre todo por enfermedades,
y claro es que al cabo del año resultaban unos gastos y una mortalidad horrible que apenas podría resistir ningún país, y esperaban que andando el tiempo España se rendiría y se entregaría a Máximo Gómez y a los insurrectos de Cuba, sin que tuvieran los Estados Unidos que hacer enormes gastos, ni pasar por los sinsabores de las muertes, ni correr las aventuras que tenían que correr en una guerra. Ahora bien, señores diputados, perder un pedazo de territorio en lucha con una nación más poderosa es sensible, pero después de todo no es una deshonra. Naciones más poderosas que la nuestra, en lucha con otras naciones tan poderosas como ellas, han perdido provincias enteras, sin que por eso se hayan creído deshonradas. Pero si hubiésemos perdido un pedazo de terreno en la lucha con Máximo Gómez y Calixto García, eso sí sería más que sensible. Sería una verdadera deshonra, un bochorno. Se quiere hacer responsable a este gobierno. Han tratado de buscar la responsabilidad allí donde no la pueden hallar. Porque si España no está tan defendida ni tan provista de los elementos necesarios para la guerra como fuese menester, créanme, señores diputados, no es culpa ni de este ni de ningún partido. La responsabilidad no está en los partidos. La responsabilidad está en las desdichas de la patria, que han sido muchas, muy frecuentes y muy grandes, que han acosado constantemente a este desgraciado país. La responsabilidad, pues, de que no estemos en la plenitud de la defensa del país y en la plenitud de los medios de ataque, no está en los partidos, está en las guerras en las que nos hemos visto comprometidos, en nuestras discordias intestinas, en nuestras guerras civiles y en las infinitas desdichas porque ha atravesado este desgraciado país. Y todavía es maravilloso, después de tantas desdichas, que estemos como estamos y que vivamos con independencia y que pudiéramos habérnoslas con las naciones más poderosas del mundo. Es un simple hecho de que España es grande. A la guerra hemos ido porque no hemos tenido otro remedio. Claro está que la guerra ha echado abajo todo programa de gobierno en relación a Cuba, porque la guerra nos impuso otro programa, y ese programa es el de la guerra, aquel que concierne a voluntades, que produzca mayores energías y que dé lugar a mayores actividades, que facilite más fusiles, más cañones, más soldados, más barcos, más recursos para responder como es debido a la guerra con la guerra. Y después, señores diputados, cuán vencedores o vencidos hemos salvado nuestro honor. Podemos salir vencedores, podemos salir vencidos y podemos ser ni vencedores ni vencidos. Y según sea la situación que alcancemos, haga Dios que las circunstancias no nos sean adversas para que pueda hacernos favorables. Gracias.